Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 8, dentro del apartado Transmitir la fe, la catequesis. Se está haciendo un poco en estos puntos introductorios, pues también un poco explicación e historia de cómo se ha desarrollado la catequesis en la Iglesia. Entender el presente, pues, hace muy conveniente para entenderlo, conocer cómo ha sido nuestra historia de la Iglesia. El punto octavo dice: los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Bueno, algo de historia, pues, pero que está muy directamente relacionada con nuestro presente. Una afirmación que hace aquí, que los momentos de renovación de la vida de la Iglesia han estado siempre muy ligados, o sea, los momentos históricos en los que la Iglesia se ha renovado con profundidad, ha tenido momentos de gracia, momentos de gloria, han sido momentos fuertes para la catequesis, la renovación de la Iglesia. Quizás habría que decir una palabra sobre este término, sobre la renovación, porque quizás nosotros, en nuestro contexto cultural, por renovación solemos entender otra cosa distinta a lo que en la tradición de la Iglesia se entiende. Con frecuencia, ¿qué es lo que se entiende por la palabra renovación? Hay que renovarse. Bueno, pues hay que renovarse desde el punto de vista de la secularización y de la mentalidad mundana. Pues por renovación se dice, la Iglesia tiene que cambiar, tiene que adaptarse a este mundo, la Iglesia tiene que... Y entonces, en el fondo, casi renovación viene a ser sinónimo de secularización, de mundanización. Y obviamente eso no es la palabra renovación. Eso no es. O sea, es que ni remotamente no es utilizar una misma palabra, pero dándole otro contenido totalmente distinto, ¿no? Nosotros por renovación no entendemos adaptarnos a la mentalidad del momento presente, es decir, pensar conforme al mundo. Nuestro ideal es cristianizar el mundo, no mundanizar el cristianismo. Y ese riesgo de secularizarnos internamente ha existido siempre. Aquí hay muchas personas, vamos, en nuestros días también, ¿no? Hay muchos entre nosotros que, so pretexto de encarnarse, es decir, de acercarse a la realidad, en el fondo lo que hacen es secularizarse. Entonces, la clave está en que un cristiano tiene que encarnarse en este mundo, o sea, es decir, insertarse en él, vivir presente en él, pero sin secularizarse. Porque si la sal se vuelve sosa, entonces ¿para qué sirve? Si la levadura deja de ser levadura, entonces, etcétera, etcétera. Podríamos poner todos los ejemplos, ¿no? Encarnarnos, sí. Encarnarnos en el mundo laboral, en el mundo del estudio, encarnarnos, vivir en este mundo y vivir de cerca sus inquietudes, sus luchas, sus preocupaciones, ¿no? Sus alegrías, compartir las alegrías de este mundo y compartir sus sufrimientos, pero sin secularizarse. Y es tan fácil, ¿no? Es tan fácil caer en estas pues en esta doble dicotomía, ¿no? ¿Y cuál es la dicotomía? Pues o un espiritualismo desencarnado, o una supuesta encarnación secularizada. Entonces, eso no nos sirve, no nos sirve. Nosotros por renovación lo que entendemos es otra cosa, es volver a los orígenes, volver al amor primero, redescubrir las raíces bautismales, es decir, ir a lo esencial, ir a lo troncal, ir al meollo, o sea, no
intentar purificar todo lo que se nos ha ido adheriendo, ¿no? Con el paso del camino. Es como si uno tiene una alfombra y a la alfombra se le ha ido, pues claro, adhiriendo polvo y polvo y polvo, y llega un momento en que uno dice, oye, yo tengo que sacudir bien esta alfombra para que aparezcan sus colores originales, ¿no? Entonces todos hemos hecho eso de sacar la alfombra al balcón y allí sacudir la alfombra o pegarle allí con un palo para que salgan los colores originales. Eso es renovarse, que en el fondo es un proceso de conversión personal y colectivo. Y esto es lo que también San Pablo le dice a los romanos, en la carta a los romanos capítulo 12, dice, y no os ajustéis a este mundo, antes bien, transformaos por la renovación de la mente. Entonces, renovarse no quiere decir pensar como piensa este mundo, porque eso es lo la Iglesia cuando piensa cambiar, ¿no? y adaptar su mentalidad a lo que se piensa hoy en día. Pero bueno, eso no es renovación, eso es más bien disolución, eso es autosecularización, eso es otra cosa. Bueno, esta es por lo tanto la primera afirmación, que la auténtica renovación de la Iglesia suele coincidir con un auge de la catequesis, porque en la catequesis se va a lo fundamental, en la catequesis se va a lo troncal. Recuerdo con emoción que en el discurso, quiero recordar que era el discurso de inicio del pontificado de Benedicto XVI, cuando él decía, ¿no? Pues cuáles van a ser las líneas fundamentales de su pontificado, ¿no? Decía él que su programa quería ser, pues, el no hacer programas, o sea, es decir, que en su programa fuese lo esencial, lo troncal, o sea, fuese eh, ir, ir a los fundamentos de nuestra fe. Y es curioso ver, ¿no?, como Benedicto XVI ha hecho en su pontificado de decir, claro, es que a veces tenemos programas, no sé, hacemos programaciones en las que hay una auténtica inflación de palabrería, palabra, y entonces dice uno, pero bueno, si es que a veces tenemos mucho andamio y poco edificio, ¿eh? O sea, menos programas, menos programaciones y vamos más a lo esencial, y lo esencial es la fe, la esperanza y la caridad, ¿eh? Eso es lo esencial. Pues, el auténtico programa es evangelio y magisterio. El auténtico programa es el ejercicio de la caridad, la liturgia bien celebrada y la predicación bien celebrada. Ese es el auténtico programa, ¿no? Entonces recuerdo que el Papa decía, yo quisiera, pues, vamos, no recuerdo exactamente las palabras literales, ¿no? Pero él venía a decir, yo no quisiera que mi programa fuese tener pocos programas, ¿no? Poco papel y vamos a lo esencial y a lo fundamental, es decir, a la catequesis, que en la catequesis se va a lo esencial, que es credo, mandamientos y sacramentos y oración. Eso es ir a lo esencial. Bueno, eso es una llamada de atención, ¿no? También es decir, que el catecismo quiere decir, también nosotros estamos en un periodo en el que necesitamos volver a renovarnos en este sentido, ¿no? En el sentido de volver a las fuentes. El Concilio Vaticano II tuvo también esta convicción. Tenemos que volver a las fuentes. Por eso después del Concilio Vaticano II y antes también, pues hubo un resurgimiento de los estudios bíblicos, de volver, o sea, que todos tengamos directamente acceso a la Sagrada Escritura. Y también hubo un resurgimiento de la patrología, es decir, que de los autores de los siglos primeros, de los padres de los primeros siglos, en los que encontramos pues unas fuentes muy cercanas a Jesucristo para ver cuál es la auténtica interpretación de las palabras del Señor, ¿no? O sea, cuando volver a la Escritura y volver a los padres de la Iglesia, pues forma parte de estos signos de renovación. Y volver a los santos y volver. Que el Señor nos conceda, pues, no esta gracia, la gracia de renovarnos, de volver a las raíces. Bueno, dice otra frase, dice así. Así, en la época de los padres de la Iglesia, o sea, de los siglos primeros,
vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. ¿Mm? Bueno, pues a mí también me toca un poco esta frase, ¿no? Por el hecho de que tenga este programa en Radio María. Pero es que yo recuerdo, y permitidme que haga aquí como un comentario un poco personal, yo recuerdo que cuando, pues sabéis que yo había comenzado este programa antes de ser obispo, ¿no? Siendo sacerdote. Y recuerdo que cuando la Iglesia pues me pidió pues este ministerio, me llamó a ese ministerio sacerdotal, perdón, episcopal, pues sí que recuerdo haber tenido en ese momento como una duda, es decir, yo ahora continúo en la radio haciendo el catecismo, porque no sé si esto es compatible con ser obispo, ¿no? Pues el tener esta predicación del catecismo, etcétera. Y recuerdo haberlo consultado, ¿no? Consultado con algunas pues autoridades en la Iglesia, y recuerdo haber recibido la siguiente respuesta, la respuesta de decir, hombre, es que precisamente el ministerio episcopal, una de sus finalidades principales, uno de sus quehaceres principales, es el de la predicación. Se habla en la teología católica de la tria munera, es decir, de los tres ministerios principales del obispo, del sacerdote y en el fondo de todo católico, que lo tenemos por el bautismo y todavía más por el orden sacerdotal, que somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo y en otro grado distinto por el orden sacerdotal. Entonces, un sacerdote, un obispo, en virtud de que de que tiene estas tres, ¿no? Estas tres funciones, sacerdote, profeta y rey, como sacerdote que está llamado a santificar, principalmente administrando los sacramentos, ¿no? Un obispo, sobre todo, pues suele administrar dos sacramentos de una manera especial, que es el sacramento de la confirmación, porque confirma, dando esa unción del Espíritu Santo, y sobre todo, pues también ordenando sacerdotes, ¿no? Que es cuando un obispo ordena a un sacerdote, pues yo diría que es uno de los momentos cumbres de su ministerio sacerdotal. Es lo más específico de un obispo, ordenar sacerdotes y también administrar el sacramento de la confirmación, ¿no? O sea, por lo tanto, como obispo que es santifica, santifica administrando porque el obispo tiene la potestad de celebrar plenamente los 7 sacramentos. Bueno, también como dice sacerdote, profeta y rey. Rey quiere decir de regir, ¿no? Entonces, un obispo también, otra función, otra faceta de su episcopado es la de gobernar. La de gobernar, y para eso pues tiene unas estructuras de gobierno en un obispado, unas estructuras de gobierno que él tiene que dirigir. Tiene que delegar, pero delegar no quiere decir que tenga que olvidarse de que es responsabilidad suya directa. Tiene él también que seguir de cerca lo que se le ha encomendado. Y en tercer lugar, como profeta, sacerdote, profeta y rey, tiene que predicar. Tiene que predicar directamente. No únicamente delegar el que otros prediquen, sino él ejercer esa función profética. Y por eso os decía que yo cuando hice también esa consulta, dijeron, no, usted siga en ese programa de la radio porque está ejerciendo, ¿no? Pues uno de los tres de esa tria munera que tiene el sacerdote, que tiene el obispo, y es que está haciendo una predicación propia del obispo. Bueno, por eso fijaros que el primer catequista, esto lo dice también, ¿no? Pues los directorios catequéticos de la Iglesia, etcétera, el primer catequista tiene que ser el obispo. Entonces repito esta frase que dice aquí el catecismo, ¿no? Que los obispos en la primera época de la Iglesia, en la época de los padres de la Iglesia, consagraron una parte importante de su ministerio a la catequesis. Y obviamente en ello nos tenemos que implicar, y también, bueno, pues existen todas las formas actuales en las que un obispo pues se sirve de medios de comunicación, se sirve de los propios medios internos de la Iglesia para predicar la palabra, ¿no? Ay de mí si no predicare, dice San Pablo, y cualquiera de nosotros, ¿no?, puede hacer suya esa misma expresión. Ay de mí si no predicare. Es que
Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido consagrados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.